Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Noticias de última hora. Senadores piden a gobierno poner ojo en la frontera. Los legisladores Daiani Sánchez, Iván Lorenzo y Antonio Marte advirtieron que la soberanía está en peligro mientras continúe el ingreso ilegal de migrantes haitianos. Durante la sesión extraordinaria celebrada este sábado 6 de noviembre, con motivo del 177 aniversario de la promulgación de la primera Constitución Dominicana, el representante de Pedernales fue el primero en hablar sobre el tema. El legislador Daiani Sánchez describió a Haití como una bomba de tiempo, por lo que respalda las recientes medidas del presidente Luis Abinader con las que busca controlar el impacto de la situación haitiana en el país. Pero no es solamente en tiempos de crisis, no es solamente en tiempos puntuales que debemos tomar el control de la frontera. Haití siempre está en crisis, nosotros debemos tener control de la frontera permanentemente, agregó Sánchez. Como alternativa, el representante legislativo sugirió que se despliegue el 70% del Ejército Nacional en esas zonas donde está la amenaza más seria a nuestra soberanía. De igual forma, Iván Lorenzo, senador de Elías Piña, señaló que la soberanía y la dominicanidad peligran, a la vez que se mostró preocupado por el descuido y abandono en que considera está la zona fronteriza, área a la que pertenece la provincia que representa. Ese vivir en Constitución en estos momentos se ve sacudido por un grave estremecimiento que levanta los ánimos patrióticos cuando vemos las amenazas, agresiones e intento de imponernos vía de solución al drama que vive el vecino pueblo haitiano, dijo quien además es presidente de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Lorenzo agregó que el asedio en el que viven sus comunidades por parte de los haitianos ilegales es insostenible. En tanto que el senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, también se mostró preocupado por el incremento de la migración ilegal y pidió al gobierno que cuide la línea divisoria que separa este país de la vecina nación Haití. Estemos preparados que por la frontera es que nos van a coger, advirtió, antes de instar a que se cuide la línea fronteriza. Asimismo, dispuso además las unidades del Central Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, a disposición de las autoridades para colaborar con el control migratorio y sacar a todos los que estén ilegales. Marte aseguró que cada día nuestro país se ve más amenazado con la entrada diaria y de forma ilegal de haitianos por la frontera. Desde inicios de semana el presidente Luis Abinader ha dispuesto diversas medidas, entre ellas el reforzamiento militar en la frontera, ante la crisis migratoria que vive la sociedad haitiana y el recrudecimiento de la creciente crisis sociopolítica tras el asesinato de su presidente en turno, Jovenel Moïse, en julio pasado. Las relaciones entre ambas naciones se han visto tensas luego de que en las últimas semanas se registraran decenas de enfrentamientos a causa de la crisis de combustible que afecta a esa nación, así como también el secuestro de 16 ciudadanos norteamericanos por un grupo paramilitar haitiano. Falta de combustible paraliza Haití. Puerto Príncipe, Haití. Hospitales, medios de comunicación, bancos, instituciones públicas y privadas de Haití están totalmente paralizados debido a la persistente escasez de combustible que afecta al país desde hace más de 3 meses. Uno de los principales hospitales del país, el Bernard Mews, anunció hoy que debido al problema del combustible, que está afectado el funcionamiento del centro, nos vemos obligados a no seguir recibiendo pacientes. En tanto, algunas instituciones, como los bancos comerciales, han anunciado la reducción de sus horarios ante esta escasez, que se debe principalmente a la inseguridad y a los bloqueos de carreteras y calles montados por las pandillas que controlan zonas clave de Puerto Príncipe, donde se encuentran los depósitos de carburante. Las ventanillas bancarias abrirán lunes, miércoles y viernes de 8:30 de la mañana a las 14 horas de la tarde hasta que la distribución de combustible vuelva a la normalidad, informó la Asociación de Propietarios de Bancos. A causa de la actual crisis, el precios del transporte público se han duplicado o incluso triplicado, mientras que en las calles de la capital,
durante el horario escolar, se ve a decenas de alumnos caminando a pie hacia la escuela. El pasado mes de octubre, la ONG Médicos Sin Fronteras denunció que la escasez de combustible estaba afectando gravemente a sus operaciones en Haití. Si la situación persiste, uno de sus hospitales podría tener que reducir sus actividades y restringir sus criterios de admisión. Hace una semana se reinició el suministro de carburante después de semanas de escasez generada por el bloqueo del reparto por parte de bandas armadas, pero la distribución ha sido desigual y solo están abiertas algunas gasolineras de Puerto Príncipe, donde a diario se forman muchedumbres más o menos caóticas. Haití atraviesa una fuerte inestabilidad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, una crisis que se ha visto agravada en las últimas semanas por la inseguridad causada por las bandas armadas. Bandas haitianas apuntan cada vez más a objetivos vulnerables, según UNICEF. Así se lo manifestó a EFE el jefe de comunicación de la Organización para América Latina y el Caribe, Laurent Duviller. Puerto Príncipe, Haití. Las bandas armadas en Haití escogen cada vez con mayor frecuencia a mujeres y niños como objetivo de sus secuestros por tratarse de víctimas especialmente vulnerables, que ya suponen una tercera parte de los raptos que se perpetran en el país, de acuerdo con UNICEF. Así se lo manifestó a EFE el jefe de comunicación de la Organización para América Latina y el Caribe, Laurent Duviller, quien señaló que nada indica que esta tendencia vaya a cambiar a la baja. Al contrario, cada semana las bandas criminales extienden más su poder y control, principalmente en la capital del país. Con ello, se incrementa cada vez más la probabilidad de secuestros y, lo que resulta muy preocupante, es que antes los niños, las niñas y las mujeres no eran la meta de las pandillas, que ahora sí están buscando presas vulnerables, fáciles, y ese grupo de población lo es porque carece de protección, apuntó. Prueba de ello es la extorsión a la que las bandas armadas están sometiendo a las escuelas, principalmente de Puerto Príncipe, a las que exigen dinero a cambio de dejarlas fuera de sus objetivos. No pagar ese tributo forzoso supone exponerse a varios tipos de amenazas a cualquier hora del día, como robo, allanamiento y secuestros, tanto del personal docente como de los propios alumnos y, obviamente, las escuelas que están ubicadas en las zonas controladas por las bandas corren mayores riesgos, agregó Duviller. Aún así, ninguna está libre de la intimidación de los grupos criminales, como quedó patente el pasado sábado, cuando miembros de una pandilla asaltaron, durante el horario lectivo, un colegio de Canapé Vert, zona que no está bajo el control de las bandas, matando al padre de un alumno e hiriendo a 3 personas incluido un niño. En la organización están especialmente preocupados por el componente de acoso y abuso sexual que muchas veces sufren las niñas víctimas de secuestro, indicó el portavoz de UNICEF. Es frecuente que, durante su cautiverio, sean violadas, un factor agravante más allá del trauma que genera el propio secuestro, lo que hace necesario, además de un apoyo psicosocial, un apoyo médico. De todos modos, cualesquiera que sean las condiciones del secuestro, ya es una experiencia muy traumática para un niño, explicó Duviller. El simple hecho de no poder moverse, de escuchar las conversaciones entre los secuestradores y las familias, las amenazas de muerte, la negociación y la ansiedad de no saber qué va a pasar, deja importantes secuelas psicológicas en los menores, que habitualmente se ven expuestos a violencia y humillación. Los secuestros son una forma de financiación para estas bandas y, en lo que va de año, se han reportado al menos 747 secuestros, según datos del Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos, CAR, que alertó del incremento exponencial de víctimas, con 117 solo en septiembre y 119 en la primera quincena de octubre. Haití atraviesa una fuerte inestabilidad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, una crisis que se ha visto agravada en las últimas semanas por la inseguridad causada por las bandas armadas. Escasez de combustible, los centros Guesquio corren el riesgo de un mal funcionamiento.